Continuamos con nuestra serie expositiva del Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a partir del versículo 14 del capítulo 9, Marcos 9, 14 al 29. Y he titulado este mensaje, Ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Es domingo 23 de marzo del 2025, Marcos 9, del 14 al 29. Vamos allá a la palabra y vamos a leer. Dice así en Marcos 9, 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Oremos. Amado Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Estamos atentos, Señor, a tu voz. Habla, que te escuchamos. Y que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender tu palabra, pero no solo eso, sino a ponerla por obra. Usa, Señor, mis labios para transmitir fielmente esta tu palabra. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo es la vida cristiana? Y cuando pregunto cómo es la vida cristiana, voy a complementarlo preguntando si es una experiencia distinta cuando estás reunido los domingos con tu iglesia como el día de hoy. Distinto al resto del día y de la semana. Cuando tienes un tiempo aparte orando y leyendo la Biblia, que ante los problemas que se presentan durante el día. Porque es relativamente fácil afirmar que creemos y confiamos en Dios cuando todo va bien. Cuando disfrutamos de un tiempo ininterrumpido de devoción. Cuando estamos rodeados de personas que piensan y actúan como nosotros. Pero no importa el momento y la situación.
La vida cristiana se vive por fe. Dice en 2 Corintios 5:7, porque andamos por fe y no por vista. Y esto lo dice con relación a la declaración del versículo 6, donde dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Vivimos confiados siempre. Y en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que existe y que es galardonador de los que le buscan. Y esto que dice en Hebreos, lo dice en el contexto de las valientes acciones que realizaron hombres y mujeres en la antigüedad, como Noé, Abraham, Moisés y muchos otros que están ahí en el capítulo 11 de Hebreos. Ahora, ¿era su fe perfecta, confiando siempre en el Dios viviente? Ciertamente que no. Tenemos la historia de la mayoría de ellos. Y sabemos por esa historia que no tenían una fe perfecta. Basta considerar la vida de Abraham, el que es considerado el padre de la fe de Israel, que ciertamente dio grandes pasos de fe, pero también dudó en diversos momentos de su vida. Así también la fe que tenemos para creer el Evangelio y la palabra de Dios es una fe suficiente para nosotros. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. Es un regalo que Dios nos ha dado. ¿Es entonces una fe perfecta o completa? Evidentemente no lo es. En todo cristiano coexisten la confianza y la duda, la esperanza y el temor, la certeza y la incertidumbre. Y principalmente nuestra fe en Dios es retada cuando nos enfrentamos a circunstancias adversas. Cuando las tormentas de la vida nos golpean, nuestra fe tiende a tambalearse. Cuando las cosas no salen como esperamos, no solo nos cargamos de ansiedad, sino que a veces hasta nos volvemos pragmáticos, apartándonos de los principios y preceptos bíblicos y actuando conforme a nuestra propia prudencia. Porque una cosa es decir que dependemos de Dios en circunstancias normales, completamente tranquilas, cuando todo va muy bien. Y otra muy distinta es nuestra respuesta ante las circunstancias adversas, ante las dificultades de la vida. Queremos creerle a Dios, pero al mismo tiempo dudamos. Afirmamos descansar en Él, pero al mismo tiempo la ansiedad nos consume. Entonces, ¿qué debemos hacer al respecto? Porque la tendencia puede ser a justificarnos en nuestra debilidad. Pues es que somos humanos. ¿Qué hizo Pedro cuando habiendo caminado sobre el agua, vio las circunstancias, vio la tormenta y comenzó a hundirse? ¿Recuerdan qué hizo? Clamó por ayuda. Señor, sálvame. La oración express más poderosa que pueda existir. Señor, sálvame. ¿Qué hizo Pablo cuando fue afectado por lo que él mismo describe como un aguijón en la carne? 3 veces pidió al Señor que se lo quitara. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Nanay, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, no te voy a conceder lo que me pides, pero mi gracia es suficiente para que puedas soportar esta situación.
Y eso es lo que vemos en esta parte del Evangelio, según Marcos, la necesidad de una fe creciente y en total dependencia en Dios. Vemos a Jesús reprendiendo a sus discípulos y seguidores por su incredulidad, alentando al padre de un muchacho poseído por un demonio a que tenga una fe mayor, y enseñando a sus discípulos sobre la necesidad de depender más de Dios en oración y ayuno. La respuesta del padre del muchacho, creo, ayuda a mi incredulidad, habla precisamente de la condición de cada uno de nosotros, los que por la gracia hemos sido o hemos creído en el Evangelio. Creemos y sin embargo necesitamos que nuestra fe y confianza en el Señor continúe fortaleciéndose, para lo cual requerimos de su ayuda, creyendo que Él lo hace en nuestra debilidad. El puritano Thomas Watson dijo, la fe no es solo una creencia en Dios, sino una confianza continua en su fidelidad. Vamos a ver este pasaje en tres partes. El primero del versículos 14 al 19, examinando la fe, o un examen a la fe. En segundo lugar, clamando por mayor fe, de los versículos 20 al 27. Y en tercer lugar, acudiendo a la fuente de la fe, versículos 28 y 29. Veamos entonces la primera parte que he titulado Examinando la fe. Dice el versículo 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Ahora, si recuerdan, la semana pasada, en el tema que expuso nuestro hermano Rodolfo, presentó ese momento en el que Jesús va al monte con uno de sus discípulos y se transfigura y aparecen Moisés y Elías junto con él. Ahora, ¿quién querría abandonar la experiencia de esa manifestación gloriosa del Señor Jesús hablando con Moisés y Elías? ¿Quién querría abandonar ese momento sublime? Y sobre todo para encontrarse con los demás discípulos discutiendo con los escribas y enfrentando a un endemoniado. Estando en el monte, Pedro había propuesto hacer 3 enramadas. Claro, con el propósito de quedarse ahí en la cumbre, disfrutando de esa experiencia. ¿Para qué volver a bajar al valle a lidiar con los problemas de la vida normal? Pero precisamente para eso vino Jesús. Y precisamente esa es la vida cristiana. Él vino dejando su gloria con el Padre para tratar con el problema de la humanidad. Y esa misión aún no se terminaba. Así que ahí estaba de regreso. ¿Y qué es lo que pasa? Se encuentra con una situación que demandaba su atención. Un padre angustiado buscaba afanosamente a Jesús para que le ayudara con su hijo atormentado por un demonio. Y seguramente no era el único caso que esperaban que Jesús atendiera, pero es el que atrae la atención por el momento. Sobre todo porque al no encontrar a Jesús, el padre le pide
a los discípulos que liberen a su hijo. ¿Pero qué pasó? Que no pudieron. Ahora recordemos que Jesús había dado a los discípulos autoridad para expulsar demonios y ellos lo habían hecho con éxito en el pasado. No era algo nuevo para ellos. Entonces, ¿por qué ahora no pudieron? ¿Acaso se trataba de un tipo de demonio más poderoso? ¿O sería que no estaban realizando el exorcismo siguiendo la metodología correcta? Más adelante tendrían una conversación con Jesús en privado acerca de este tema. Por lo pronto, el relato nos dice que al ver a Jesús llegar, la gente se asombró y corrieron a darle la bienvenida. Es decir, se entusiasmaron muchísimo. Algo así como cuando se presenta a alguien muy famoso y que la gente sale corriendo a recibir a ese personaje. Como que pensaron que aquí viene el que seguramente podrá hacer algo al respecto y estaban expectantes para ver si Jesús hacía un milagro más. Aun cuando los síntomas del muchacho se parecen mucho a lo que hoy se identifica como una epilepsia, tanto en Marcos como en Mateo y Lucas, es claro que se trataba de una posesión demoníaca. Así es que no es que estuviera enfermo este muchacho, es que un demonio lo atormentaba, causándole todos esos síntomas. Ahora, la condición del muchacho de alguna manera ilustra la operación satánica en este mundo, cuyo objetivo es el de robar, matar, ¿y qué más? Y destruir. El diablo siempre conduce a la gente a la autodestrucción, a la miseria, aunque de momento le ofrece grandes satisfacciones. Le presenta el pecado envuelto en un paquete apetecible. Pero como dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces Jesús reprende a sus discípulos por su falta de fe. El versículo 19 le dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Las dos preguntas retóricas, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Y hasta cuándo os he de soportar? Expresan la frustración de Jesús ante la incredulidad persistente, no solo de la multitud, sino particularmente de sus discípulos. Pero creo que especialmente su expresión se debe a su propio conocimiento de que pronto dejará de estar con ellos de manera física para estar saliendo al rescate. Y la necesidad de que ellos crean que podrán continuar con el ministerio bajo su autoridad y poder en plena dependencia de Él. Hasta este momento Jesús ha estado con ellos, salvo el tiempo en el que los envió en comisión. Pero ya se los anunció, en unos pocos meses Él ya no estaría con ellos. Ya anunció su muerte, ya anunció su resurrección. Y ellos tendrían que continuar el encargo por fe. Su dificultad para creer es lo que a Jesús le preocupa, por decirlo de cierta manera, porque Él sabía lo que estaba haciendo. El problema esencial era la falta de fe o una fe incompleta. Y vemos aquí que aun cuando el Señor es paciente con sus debilidades, no es indiferente a su incredulidad. ¿Hasta cuándo? Oh, generación incrédula. ¿Por qué? ¿Por qué no es indiferente a su incredulidad?
Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario, como dicen Hebreos. La incredulidad implica dudar del carácter de Dios, de su veracidad y de su fidelidad. Es por eso por lo que no debemos justificar nuestra falta de fe, argumentando que somos humanos, que estamos en la carne, que somos débiles, que vivimos en un mundo caído. Todos estos son factores que afectan y atacan nuestra fe, pero nunca deben ser una justificación. No debemos verlo nosotros como una justificación, un pretexto para no actuar por fe. Es cierto que toda la vida, mientras estemos en este cuerpo, lucharemos con la duda. Pero también es cierto que no hemos sido dejados a la deriva. No hemos sido dejados en nuestras propias fuerzas, sino que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para una vida piadosa, lo dijo Pedro. Y que el Espíritu Santo mora en nosotros, capacitándonos para vivir la vida cristiana victoriosa. Entonces, ¿cómo es tu vida cristiana? ¿Es una aquí, en este contexto protegido, y otra fuera de aquí? ¿O es una vida de fe continua? Como dice el comentarista Barclay, Jesús no se sentó desanimado y paralizado por la lentitud mental de sus hombres. Se encargó de la situación. La mejor manera de evitar el pesimismo y la desesperación es aplicarnos a lo que podemos hacer de momento. Y siempre hay algo que se puede hacer. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Vamos a ver a partir del versículo 20. El clamor del papá del muchacho por una mayor fe. Dice el versículo 20, y se lo trajeron. Porque Jesús pidió, ¿verdad? Al final del 19 dice, tráiganlo. O sea, no se quedó así, está bien. Expresó su frustración, ¿verdad?, por la incredulidad de sus discípulos. Pero no se quedó pasivo, dijo, ok, tráiganlo. Y les va a dar una lección a propios y extraños. Dice el versículo 20, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. O sea, no era algo suavecito, ¿verdad? Este demonio estaba tratando de una manera muy ruda con el muchacho desde niño. ¿Qué edad tenía ahora? No sabemos. Pero es interesante que Jesús le pregunta, ¿desde cuándo? Y en cuanto le trajeron al muchacho, el demonio se manifestó sacudiéndolo con violencia. Pero Jesús no se dejó impresionar por las manifestaciones del demonio, sino que simplemente voltea con el padre y le dice, a ver, ¿desde cuándo está pasando esto? ¿Por qué pregunta Jesús que si cuánto tiempo tenía así el muchacho? ¿Acaso no sabía? Seguramente sabía. Pero creo que Jesús quiere resaltar al menos dos cosas. La primera es la incapacidad para sanar al muchacho por medios y métodos humanos. Ni siquiera los discípulos pudieron liberarlo. Y la segunda es que Jesús vino a renovar la esperanza para los que han estado cautivos y sufriendo durante toda su vida. Él lo dijo, he venido a dar libertad a los cautivos.
Ahora imaginemos la escena. Es como cuando llevamos a un hijo con el médico y después de que el médico lo explora, le preguntamos, y doctor, ¿tendrá remedio? ¿Podrá hacer algo al respecto? Así el Padre le dice a Jesús en la segunda parte del versículo 22, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Es decir, así ha estado desde niño, afectado en todos los aspectos de su vida. Pero si puedes hacer algo. Evidentemente, no está completamente convencido de que Jesús pueda sanarlo. Pero si la respuesta es sí, entonces ten misericordia y ayúdanos. El Padre no exige, no demanda, no reclama, no decreta, sino más bien muestra una actitud humilde reconociendo que no es algo que merezcan, sino que apela a la misericordia del Señor. Para su Hijo y para ellos dice, ayúdanos. Evidentemente él y su familia estaban sufriendo por el muchacho. Y esto lo podemos entender perfectamente, ¿no? Todos los padres. Sufrimos junto con aquel que está enfermo. Ahora, en cuanto al cuestionamiento, si puedes hacer algo, es importante mencionar que tanto una cosa como la otra son necesarias. El poder y la misericordia. Si puedes hacer algo, ten misericordia. Como dice el comentarista Strauss, ambas cosas son necesarias. El poder y la misericordia. Dice, se puede sentir una gran compasión por los necesitados, pero no tener poder o recursos para ayudar. Y al contrario, se pueden tener muchos recursos, pero no sentir la necesidad de ayudar. Jesús tiene ambas cosas, compasión y poder para liberar y sanar al muchacho. Gloria a Dios por ello. Entonces Jesús, en lugar de simplemente decirle, sí, sí puedo, y además quiero, Él confronta al Padre. Él quiere llevarlo a otro nivel en su fe, pero también le está dando una lección a sus discípulos. Dice el 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y la respuesta de Jesús, si puedes creer, se traduce mejor a manera de pregunta, como lo presenta la NBI o la Nueva Biblia de las Américas. ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo si tú puedes? O sea, ¿me estás preguntando que si puedo? Es decir, Jesús primero confronta el pensamiento del papá acerca de su capacidad para liberar al muchacho. O sea, ¿tú crees que puedo? Porque el papá le dice, si puedes hacer algo. A ver, espérame. ¿Tú crees que puedo? Vamos, por ahí vamos empezando por eso, ¿no? ¿Tú crees que puedo? Ahora la pelota está del lado del papá. ¿Cuál es la razón por la que ha traído a su hijo con él? Para ver si puede sanarlo. O porque cree que puede sanarlo. Y esto nos lleva a preguntarnos cómo nos acercamos al Señor nosotros. Creyendo que puede bendecirnos y quiere bendecirnos, o con duda en nuestro corazón.
Entonces Jesús le dice al Padre que se trata más bien de su fe en Él. Es un asunto de fe. Al que cree, todo le es posible. Y esta declaración, al que cree, todo le es posible, ha sido mal utilizada en muchísimos contextos, como si se tratara de un cheque en blanco para cualquier cosa que deseamos. Tú pídelo, pero pídelo con mucha fe. Y Dios te lo tiene que dar, porque ahí dice en su palabra. ¿Sí? Si tienes fe suficiente, vas a sanar. Si tienes una gran fe, vas a tener lo que quieras. Y así tantas cosas. Pero el contexto de esta respuesta de Jesús es, ¿cómo que si puedo? Si tú puedes creer que yo puedo, o mejor aún, si puedes creer en mí, en quién soy yo, entonces sabrás que todo me es posible. ¿Para qué está buscando a Jesús? Para sanar a su hijo. ¿Por qué está buscando a Jesús? Nada más porque tiene la fama de ser un sanador, o porque realmente cree que es el Mesías. Y recuerden, ahí están los discípulos, y es a los que está entrenando. Les he dado suficiente evidencia de que soy el Hijo de Dios anunciado. ¿Lo van a creer? Pero no se trata de que con tu gran fe se puede lograr cualquier cosa. Es más bien que Jesús tiene el poder para hacer cualquier cosa. Es decir, no es la cantidad de fe lo que es importante, sino el objeto de esa fe. Porque no se trata de nuestra fe, sino en dónde está puesta la fe, la capacidad de aquel en quien está puesta nuestra fe. Es decir, Jesús está confrontando al padre del muchacho con su fe en él. ¿Quién crees que soy? ¿Por qué vienes a mí con esta necesidad? Y si sano a tu hijo, ¿cuál será tu respuesta hacia mi persona? Versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Sin dudarlo, de manera inmediata, el padre literalmente gritó, clamó, diciendo, creo. Jesús le está preguntando, ¿puedes creer? Y dice, creo. Sin embargo, al mismo tiempo reconoce que necesita ayuda para no dudar, para tener una fe más firme. No aparentó lo que no tenía, sino que reconoció lo que le faltaba. Bueno, una prueba de que creía que Jesús podía sanar a su hijo es que para eso lo había llevado. Pero ahora es sincero delante del Señor, reconociendo que le falta perfeccionar su fe en la persona de Jesús. El clamor del hombre diciendo, ayuda mi incredulidad. Es un reconocimiento de que en su humanidad sigue siendo débil y de que solo con la ayuda del Señor tendrá suficiente fe. Quiero creer. Pero me asalta la duda. Me falta todavía. Nuevamente Strauss dice, irónicamente, este segundo grito es un acto de fe, ya que pedir a Dios una fe mayor es confiar en Él más que en uno mismo, que es la esencia de la verdadera fe. Es decir, la verdadera fe no es jactarse de que, yo las puedo todas,
sino de una dependencia total en el Señor. Así es que no es una fe perfecta lo que necesitamos, sino el reconocimiento de la ayuda que solo el Señor nos puede proporcionar. Humildemente reconocer que hay duda en nuestro corazón, que hay temor. Es esa dosis adicional de fe la que necesitará el Padre para lo que viene a continuación. Pues durante el proceso de liberación, el muchacho parece quedar muerto. Vean versículo 25 al 27. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Vemos en este episodio una demostración más de la autoridad divina de Jesús sobre toda hueste de maldad. Esta es la única vez en los evangelios que ordena al demonio no volver a entrar en el poseído. No solamente lo expulsa, sino que le ordena que no vuelva a entrar en él. Y de cierta manera eso es lo que pasa cuando por su gracia nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Somos trasladados del reino de las tinieblas a su reino, al reino de luz. Y el diablo ya no tiene manera de esclavizarnos. Ya no tiene poder sobre nosotros. Podemos darle autoridad por nuestro descuido, por nuestra negligencia, pero no tiene él ningún poder sobre el creyente. Bueno, pero de momento parece que su liberación, lejos de sanar al muchacho, le causó la muerte. Se lo traigo para que lo libere del demonio y se muere. Bonita cosa, ¿no? Lo prefería así, lunático, como decían, pero al menos vivo. Bueno, fue solo un instante. Yo creo que necesitaba que su fe se fortaleciera. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. ¿Vas a confiar en mí a pesar de lo que ves? Y claro, la lección para sus discípulos, ¿verdad? A quienes les había estado hablando él de su propia muerte y resurrección. ¿Creerían lo que les decía cuando lo vieran morir? ¿Iban a creer? Y así nos pasa a cada uno de nosotros. Nos desesperamos cuando no vemos una respuesta rápida en nuestras peticiones. El tiempo, como sabemos, es una de las principales pruebas de la fe. Y es entonces cuando tratamos de resolver las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Nos volvemos pragmáticos antes que confiar en el Señor. Le pasó a Abraham, ¿sí? El padre de la fe. Dios le había prometido un hijo con Sara, pero no llega. Ah, bueno, pues entonces yo creo que no era con Sara, era con Agar. No, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Entonces los discípulos, seguramente desconcertados por no haber podido liberar al muchacho, preguntaron en privado a Jesús. Y Jesús los lleva a la fuente de la fe. Versículos 28 y 29.
Dice el 28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Como les dije antes, era de esperar que si lo habían hecho en el pasado, también lo podían haber hecho en este caso. ¿Por qué no pudieron? Jesús les responde en el 29 y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. La palabra género viene de genos, que significa raza, especie, y que se traduce también como clase, esta clase. Y no necesariamente se refiere a una clase especial de demonios, sino a toda esa clase o especie, a los demonios. Es importante aclarar eso porque luego de aquí sale una doctrina de que hay diferentes niveles de demonios, ¿verdad? De poder, y que se necesitan diferentes estrategias para tratar con los diferentes niveles de demonio. Pero como veremos, no es así. Entonces ellos pues no entendían, ¿acaso les faltaría más tiempo de oración y ayuno? ¿O tal vez no oraron con el método adecuado? Yo no creo que sea el caso. Lo que Jesús les está transmitiendo es que no pueden confrontar el reino de las tinieblas en sus fuerzas, sino en dependencia absoluta del poder de Dios a través de la oración. Y aquí agrega, y el ayuno. Muchas traducciones omiten el ayuno porque no aparece en una gran cantidad de manuscritos antiguos y consideran que fue una adición que hizo un escriba. Pero el punto es claro. Lo que van a hacer en el futuro tendrá que ser en dependencia de Dios. Y la forma de demostrar esa dependencia y confianza es a través de la oración. En el relato paralelo de Mateo, dice que no pudieron echarlo fuera por su poca fe. ¿Por qué no oraban lo suficiente? Por su poca fe. Porque estaban confiando más bien en sus habilidades. Pues es que ya lo hicimos una vez. Cuando fuimos en esa campaña, los demonios se nos sujetaban. Pues aquí el Señor les demuestra que no se trataba de sus experiencias, de sus habilidades, de sus métodos, sino del poder de Dios operando a través de ellos. Y para eso, solamente a través de la oración se podía dar. Necesitan, dice Jesús, depender de mí, y más aún porque pronto no estaré con ustedes físicamente, y la fe será aún más necesaria para llevar a cabo el ministerio. La lección que el Señor les está dando. Ahorita me tienen, pero me voy a ir. Y lo que van a hacer lo tienen que hacer por la fe. Igual ahorita, pero con mayor razón cuando yo no esté. En Mateo 17, 19, que es el pasaje paralelo, dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, es lo que les decía, ¿no? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Todo lo que se necesita, dice Jesús, es la fe del tamaño de un granitito de mostaza. Pero en la persona correcta y de la manera correcta. No les estoy hablando aquí de cómo mover montañas. Está hablando de su poca fe.
¿Y qué es lo que necesitaban? Se requiere la actitud del padre del muchacho, quien dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Ayúdame a no dudar. Ayúdame a creerte. Ayúdame a afirmarme en la fe. Y está hablando de una batalla espiritual que solo puede ser librada en lo espiritual, en completa dependencia de Dios, en oración y fe. Si nos ponemos a pensar, ¿quién de nosotros no lucha entre la fe y la duda? Digo, levante la mano para hacerle un altar de una vez, ¿no? Y si no lo crees, piensa en alguna ocasión en la que ha venido una prueba fuerte a tu vida, alguna situación fuera de lo normal. ¿Cómo has respondido? ¿Siempre confiando y descansando en la perfecta voluntad de Dios? ¿Será? Es una realidad que queremos confiar en el Señor, pero no podemos evitar que nos asalte la duda. Tenemos esperanza, pero nos atacan los temores. La guerra espiritual se trata más de esta lucha que de andar expulsando demonios. Y mientras estemos en este cuerpo, existirá esa lucha por la fe. Y nuestra fe, aunque sea genuina, se ve afectada por las circunstancias difíciles. Insisto, creemos que creemos. Pero nuestra fe se tambalea cuando las tormentas de la vida nos golpean. Al igual que Pedro, ¿verdad? Cuando caminó sobre el agua. Inicialmente tenemos una gran fe, pero al ver las circunstancias nos entra la duda y la desesperación y comenzamos a hundirnos. Cuando nuestra fe se tambalea no es porque no estemos luchando con fuerza suficiente, sino porque hemos apartado nuestros ojos de Jesús. Es que estoy luchando. Ah, pues ahí te ves luchando y fracasando, luchando y fracasando, luchando y fracasando. Porque la lucha debe ser por mantener tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa debe ser nuestra prioridad. Esa es la verdadera lucha que hay dentro de nosotros, para no apartarnos de la fe en el Señor. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, partimos de la expresión del padre del muchacho, reconociendo que creemos, pero que aún dudamos. Y esto no como un pretexto para no obedecer, no como un pretexto para quedarnos en esa condición, sino para acudir por la ayuda que Dios ha dispuesto para nosotros. Creo, ayuda mi incredulidad. Quiero salir de esta situación. No me estaciono en ella, no me justifico y pongo como excusa. Pues es que es normal, es humano. Todo aquel que solo se justifica diciendo es que soy débil, es que soy humano, es que estoy luchando, pero no hace nada al respecto, es probable que no tenga una fe verdadera. Y esto es importante que lo consideres. Como cristianos debemos caminar por fe y no por vista. ¿Y qué implica esto? Bueno, por un lado es dar pasos de obediencia. Dar pasos de obediencia sin esperar a que tengamos una fe súper fuerte. Así, con dudas y temores, hacemos lo que Dios nos manda.
¿Por qué? Porque sabemos y reconocemos que Él es más sabio que nosotros y que su voluntad es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Le creemos a Dios a pesar de la lucha que tengamos y damos pasos de obediencia. ¿Qué contestó Abraham a su hijo Isaac cuando se dirigía a sacrificarlo? ¿Verdad? En obediencia a Dios, Dios le pide a su hijo, el hijo de la promesa. Papá, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y qué respondió Abraham? Dios, ¿Dios qué? Se proveerá para el holocausto. ¿Sí? Abraham ve, ok, Señor. Oye, pero no veo al cordero. Tú ve. Déjame a mí eso. Eso es andar por fe. En segundo lugar, caminar por fe implica también oponer resistencia a la incredulidad. Por un lado obedezco, por otro lado resisto cualquier intento de no creer. No permitir que domine nuestras decisiones y acciones ni que nos aparte de Cristo, sino acudiendo a Él pidiéndole que nos ayude en nuestra debilidad. Un pasaje que nos ayuda mucho a oponer resistencia precisamente a nuestra incredulidad o a afirmarnos en la fe, Romanos 8. Y particularmente a partir del 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. O sea, cuando vamos a Cristo en arrepentimiento para salvación, Él nos entrega el paquete completo. Tenemos la salvación asegurada de principio a fin. Y luego continúa Pablo diciendo, pues entonces, ¿quién nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús? ¿Verdad? ¿Qué? ¿Quién o qué nos va a separar? Nada, nada. Entonces, renovar nuestra mente conforme a la palabra de Dios nos ayuda a combatir la incredulidad, la duda. En tercer lugar, caminar por fe significa escuchar la voz de Cristo. ¿Qué es lo que Dios dijo con respecto a Jesús en la transfiguración? Esa voz que se escucha, este es mi Hijo amado. ¿Qué cosa? A Él oíd. Es decir, escúchenlo. Pónganle atención, crean en Él y créanle a Él. Dice en Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero ¿cómo voy a fortalecer mi fe si no estoy escuchando a través de la palabra, no estoy leyendo, exponiéndome a la palabra de Cristo? La incredulidad se contrarresta con la palabra de Cristo. Una vida fructífera es el resultado de permanecer en Cristo y que sus palabras permanezcan en nosotros. Jesús lo dijo, ¿verdad? Vayan ahí a Juan 15. Juan 15.
Juan 15, el versículo 4, dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La vida cristiana se vive por fe. Y eso significa permanecer en Cristo y su palabra. Ahora, si tú no estás en Cristo, si no has puesto tu fe en Él como tu Salvador y Señor, arrepintiéndote de tus pecados, debes saber que en el día del juicio serás echado en el infierno como un pámpano que se seca y se quema. Lo acabamos de leer ahí. La salvación es hoy. La salvación es hoy. Arrepiéntete y cree en Jesucristo para salvación. Oremos, Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella, Señor, tú no solamente nos confrontas, sino que nos alientas a conocerte más, a crecer en el conocimiento tuyo, a fortalecernos en la fe, Señor, para poder vivir una vida fructífera que te agrada a ti. Perdónanos, Señor, por cada ocasión o por todas las ocasiones en que nos hemos quedado lamentando y justificándonos para no caminar conforme a tu voluntad. Límpianos, Señor, de nuestra maldad y ayúdanos a caminar con la plena certeza de tu fidelidad, Señor. Siguiendo tus pasos, obedeciéndote, creciendo en tu palabra. Gracias te doy, Señor, en Cristo Jesús. Amén.